Jesús es Dios, porque si lo es, lo cambia todo, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Y si no lo es, también lo cambia todo. Si solo fue un profeta más, si solo fue un maestro más, entonces todo el cristianismo se derrumba desde sus cimientos. El día de hoy vamos a recorrer las evidencias, las palabras y las afirmaciones de aquel que dijo ser uno solo con el Padre, Jesús de Nazaret. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fe Racional. El día de hoy no es un episodio cualquiera, es un episodio muy especial. La pregunta de hoy es, ¿Jesús es Dios? Sí, es una pregunta que ha dividido a muchísima gente, pero podemos ver tantas denominaciones que creen que sí, que creen que no. Hasta este punto, pues hemos llevado esta línea. Empezamos Jesús de Nazaret, o sea, tenemos evidencia de que existió un hombre llamado Jesús, y luego hablamos Jesús era el Mesías. ¿Qué opiniones hay al respecto? ¿Qué decían las profecías? ¿Qué se cumplió? Y luego venimos con esto, Jesús es Dios, porque mencionábamos en aquel episodio que no se consideraba que el Mesías iba a ser Dios. Eso fue algo que chocó bastante con los judíos en aquel Sí, entonces. Jesús rompió totalmente el esquema. Sí, aún hoy en día mucha gente está muy conflictuada por este pensamiento. Dicen, no, yo creo que Jesús fue un profeta más o Jesús era un maestro moral, pero les cuesta esta idea de que Jesús era Dios. Y para ello vamos a partir desde una lectura un tanto filosófica. Se trata de C.S. Lewis en Mero Cristianismo. Él dice, intento con esto impedir que alguien diga la auténtica estupidez que algunos dicen acerca de él. Muchos dicen, estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que es Dios. Eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral, sería un lunático. O, si no, sería el mismísimo demonio mintiéndonos. Tenéis que escoger, dice Lewis. O ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad, no quiso hacerlo. Sí, y es bien interesante que no tenemos la elección de, no es un buffet donde llegamos y escogemos qué tomamos de lo que dijo Jesús y dejamos lo que no nos agrada, lo que no nos termina de cuadrar. Una frase muy famosa, un texto sin contexto es un pretexto. Sí, Realmente hay que tomar de todo. Si voy a tomar cuando Jesús dijo, pongan la otra mejilla o den la mía extra, tengo que tomar cuando Jesús dijo también, el Padre y yo somos uno. sí, Entonces tengo que tomar de todo si voy a aceptar a Jesús en plenitud de todo lo que dijo. Y sí. me gustan las opciones que da. O sea, o era un buen maestro moral, o era un loco, un mentiroso, o verdaderamente el Señor. O verdaderamente era quien él decía que era, o Mm. sea, un hombre que afirmaba ser Dios. Y esto nos lleva a una pregunta que es, ¿qué llevó a tantos a morir proclamando que Jesús era Dios? O sea, muchas personas en el siglo I dieron sus vidas, miles de hombres y mujeres, sin armas, sin poder político, sin poder militar, sin promesas, sin recompensas, aparentemente, entregaron su vida afirmando una verdad simple pero rotundamente escandalosa. Jesús de Nazaret es Dios hecho hombre, resucitado de entre los muertos. Y esto me lleva a la idea de que los apóstoles no murieron por una idea simbólica, por una idea filosófica. Ellos murieron creyendo que realmente habían visto al Mesías, que ese Mesías había dicho que él era Dios y que además había resucitado de los muertos. Sí, y lo platicamos bastante. Eso definió su vida totalmente. Todo lo que hicieron después de eso, me gustaba bastante. Lo vamos a estar hablando un poquito más adelante de Juan, cómo él se dedica a reafirmar, porque se empezaron a ver rumores que tal vez Jesús no era Dios y todo, se encargó de reafirmar eso. A mí me encanta Pablo, cómo recalca el Cristo, el Cristo, y lee las epístolas y cómo él se refiere a Cristo de una manera tan hermosa y cómo él enfatiza eso, cómo le cambió la vida y en ningún momento es por algún tipo de interés. No usaba el nombre de Cristo para que le dieran asilo, para que le dieran comida. De hecho, en una de sus epístolas él menciona que a veces le tocaba trabajar para Sí, poder soportar pues, financieramente las misiones que él hacía. sí. Y entonces, qué bonito ver y al final terminó decapitado. Wow. Y, O sea, gente que entregó su vida. gente que entregó su vida. Y me encanta el ejemplo de Pablo porque él era un fariseo, él era un estudiado. O sea, los mismos que negaron a Jesús cuando lo vieron en persona,
él era de esa misma camada, tenía la misma educación, dice que era fariseo de fariseos. O sea, de todo ese nido de víboras era la víbora superior. Y dar una vuelta de 180 grados y no regresar, no voltear a ver jamás. Y morir proclamando que Jesús era el Cristo, que era Dios. Wow, esto en verdad es sorprendente porque, vaya, ante tantas situaciones difíciles, o sea, estas personas realmente no obtuvieron dinero, no obtuvieron poder, no conquistaron territorios, Fama. solo ganaron cadenas, torturas, cruces, pero es como si algo, o mejor dicho, alguien los motivó a hacer esto. Alguien que los convenció de que su propósito en verdad era mucho más grande que sus propias vidas. Para que estas personas que en un momento donde su Señor, en el que ellos habían creído, muere, y ellos se encierran con miedo porque los van a matar por haber seguido a Jesús. Y de la nada, estos hombres salen con valentía, con vigor, atreviéndose a proclamar que Jesús había resucitado y que esa era la mayor prueba de que Él es Dios. Sí, y si pusiéramos algo similar hoy en día, si dijéramos, bueno, un grupo de personas inventa una mentira colectiva, con una amenaza sería suficiente. Y Sí, no solo una amenaza contra su vida, hay otras maneras también. Por ejemplo, si están siendo sobornados con dinero, ofreciéndole más dinero, pues se retractan. Así de sencillo, no digamos si le ponemos en peligro sus vidas. Pero no pasó con los apóstoles, y no solo los apóstoles, los seguidores de Cristo en general. sí, De hecho, estuvimos leyendo pues anteriormente, cuando el episodio de Jesús de Nazaret, algunos de las citas de Josefo y de otros historiadores de el repudio que le tenían a los cristianos, sí. o sea, cómo se le miraban de menos, cómo sabemos que se les perseguía, y en ningún momento ellos se retractaron, sino al contrario, se han encontrado templos escondidos que tenían para reunirse, con las primeras bases doctrinales que tenía la iglesia primitiva. Eso en ningún momento los detuvo, no los detuvo el miedo de que me están siguiendo, el miedo de que me pueden matar, el miedo de que voy a llegar a una ciudad y me van a quedar viendo mal, no me van a querer dar asilo. Ellos no pensaban en eso, ellos sabían a quién seguían y sabían lo que implicaba también. Sí, es lo que yo te comentaba sobre que, vaya, nosotros pensaríamos, por el Señor yo daría mi vida, por el Señor, qué sé yo, eh, no importa que me corran del trabajo, por el Señor yo haría esto, esto y esto. Pero estas personas estaban en peligro de muerte y aún así creyeron tan fuerte en eso porque creían que era verdad, porque nadie muere por algo que sabe que es mentira. Estas personas de verdad creyeron que Jesús es Dios y que valía la pena dar su vida por Jesús. Y algo bien interesante es que en el siglo primero el concepto de Dios hecho carne era absurdo. ¿Por qué? Porque tanto para judíos, por su religión monoteísta, como para los griegos, por desprecio a lo material, pensar en la idea de que Dios, el autor supremo de toda la creación, se puede hacer un hombre, era absurdo. Y Jesús viene a romper ese molde, viene a romper esos esquemas religiosos y filosóficos y esas tradiciones, porque nadie antes se había presentado no solo como un enviado de Dios, sino como Dios mismo entre los hombres. Entonces, eso es lo que diferencia a Jesús de todas las religiones. Sí, y se enlaza a lo que habíamos mencionado antes, lo de la revelación progresiva. Ujú. Para nosotros es sencillo, ya tenemos todas las piezas, unirlo y decir, ah, sí, era Dios, ahí está clarito. Pero para ellos no, como decías, oye, oh Israel, tu Señor uno es, y tener eso tan profundo en la cabeza, el Señor uno es, y que venga alguien más diciendo, yo soy Dios, el Padre y yo somos uno, y todas estas declaraciones que vamos a mencionar más adelante, que era Jesús proclamando su divinidad, chocaba muchísimo, Sí, chocaba muchísimo. Y lo que mencionabas, este, era un shock, era algo distinto. Jesús vino y lo que mencionábamos de la expectativa de que se tenía del Mesías, rompió con toda expectativa. Era alguien que estaba totalmente fuera del molde. Entonces, para gente que no tiene el contexto que nosotros tenemos cuando leemos la Biblia, es una locura, sí, es algo sin sentido. Entonces, eh, no solo puede ser alguien diciendo locuras, porque tiene que haber una consecuencia por lo que está diciendo, sí, porque vos sabés lo extremistas que eran los judíos con todo eso. Y vemos que Jesús se le intentó apedrear varias veces y no pudieron. sí. Y realmente, qué impactante que aún así haya gente que se negaba a creer, pero del otro lado había gente que su vida fue transformada por completo. Sí, no, y es impresionante porque como mencionamos, Jesús vino a cambiar
esas mentes, o sea, seamos honestos, si nosotros hubiésemos sido judíos en aquel tiempo, sabiendo todo lo que conocemos de la ley de Moisés, de los profetas, de lo que Dios nos ha revelado hasta ese momento, si viene un hombre, un carpintero de Nazaret, de clase baja, que sí, muy bonitas enseñanzas y todo, pero viene y afirma que es Dios, lo más seguro es que lo hubiésemos tildado de hereje y que según la ley de Moisés, esa persona tiene que morir. Sí, definitivamente. Entonces, seguramente podríamos nosotros juzgarlos, pero realmente también tendría sentido lo que ellos hicieron hasta cierto punto. Hasta cierto punto, como hemos mencionado, es gente que su trabajo era dedicarse a la palabra. Y siento, de hecho, hace poco compartí uno de los videos del apóstol sobre la herejía contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que era, él mencionaba, era atribuirle al diablo lo que ha hecho el Señor. Sí. Y yo platicaba de ese ejemplo con vos ya tiempos, que los fariseos vieron cuando Jesús estaba liberando demonios, vieron cuando Jesús sanaba enfermos, vieron cuando él perdonaba pecados, y ellos entendían, o sea, 2 más 2, 4, pero ellos estaban tan encapsulados en su molde, Sí. en su expectativa, Este no puede ser nuestro ese Mesías. no puede ser nuestro Mesías. Y inmediatamente le atribuyen al enemigo lo que está haciendo Jesús. Sí. A ese nivel era como lo terco que eran los fariseos de aquel entonces. Y si analizamos las escrituras, ver la divinidad de Jesús está claro realmente. Te mencionaba yo, tal vez Juan sería el evangelio más fácil de tomar porque Juan directo, Juan lo deja muy, muy claro y vamos a profundizar un poco más de Juan más adelante, pero esta vez me gustaría enfocarnos en los otros tres, los evangelios sinópticos. Los tres primeros evangelios se llaman sinópticos porque ellos comparten una perspectiva, comparten la historia semejante sobre la vida de Jesús en contenido, estructura, en enfoque narrativo y se permite estudiarlos en paralelo. Porque sinopsis viene del griego sin, que es juntos, y opsis, que es visión, una visión junta, porque se puede ver juntos, leerse en paralelo. Sí. Entonces, son tres libros con contenido muy similar, con un orden semejante, con una perspectiva común, una relación literaria. Y es algo que vemos que Juan rompe el molde cuando llega. Entonces, tomemos primero estas tres piezas, porque luego para desenredar todo lo que trae Juan es otra historia. Entonces, los evangelios sinópticos enseñan claramente que Jesús es Dios, pero no dicen, y Jesús les dijo, yo soy Dios. No, no, no. Pero lo evidencia de otras maneras. Recordemos que estos eran tres evangelios que fueron escritos para el pueblo judío. Sí. Entonces el pueblo judío tenía todas sus tradiciones, ellos habían leído todos los escritos, había mucho contexto detrás que nosotros como gentiles no contamos con ellos, pero ellos sí. Sí. De hecho, es un problema que hay cuando recién, como dato histórico, cuando recién se empieza a tener registro de muchas cosas, hay muchísimos documentos que no nos sirven Sí. porque toman de hecho que ya conocen ciertas cosas. Sí. Había un caso muy chistoso, se me da el ejemplo específico, pero era un historiador que dijo, sí, yo solía comprar mis materiales con el esposo de tal persona, porque todo el mundo conocía a esa señora, pero nosotros no sabemos quién es esa señora, no sabemos dónde nació, cómo se llamaba, dónde murió, pero como todo el mundo la conocía, se dio por hecho. Entonces, hasta cierto punto, llega a pasar con los evangelios. Había mucho contexto que los judíos tenían que los gentiles no. Entonces se podían dar el lujo de empezar a desarrollar encima de eso, Sí. sin necesariamente cubrir esas bases. Ujú. Entonces tenemos, por ejemplo, en Mateo 1:23, directo, Emanuel, Dios con nosotros, así será un hijo y será su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Podemos ver cómo Jesús perdona pecados. Le ponía los ejemplos de Mateo 9, del 2 al 6, Marcos 2, 5 al 12, Lucas 5, 20 al 24, y se ve, esto es uno de los atributos de Dios. Sí. Dios es quien perdona pecados. Sí. Y ahí vamos a lo mismo, el shock, o sea, a este punto, Israel tiene que llevar ofrendas Sí. de animales, degollarlo, tiene que derramar sangre para conseguir el perdón de un pecado. Sí. Y dependiendo del tamaño del pecado, el tamaño de la ofrenda. Entonces, si pequé poquito, un palomino, si pequé mucho, tengo que llevar un buey. Sí. Y que venga alguien, levante un paralítico y le dice, no, Tus andate a tu pecados. casa, tus pecados perdonados, tus cuentas O saldadas. sea, es algo que en verdad solo Dios podía Solo hacer. Dios. Me gusta lo que menciona Lewis, que él dice que eso de perdonar pecados de parte de Jesús, dice, esto tiene sentido solo si él era realmente ese Dios cuyas reglas son infringidas y cuyo amor es herido por cada uno de nuestros pecados. En boca de cualquiera que no fuese Dios,
Estas palabras implicarían lo que yo no puedo considerar más que una estupidez y una vanidad sin rival en ningún otro personaje de la historia. Es decir, no tiene sentido que Jesús diga, Carlitos, tus pecados te son perdonados porque vos no ofendiste a Jesús, Claro, vos ofendiste a alguien más, adiós. Ujú. a Dios y a una persona porque ofendiste la grandeza de Dios al fallarle a esa persona. Entonces, solo cobra sentido si Jesús es Dios. Y qué bonito, y fíjate que lo que vos decís, Él te perdona, pero no ofendió a Jesús. También cuando Él les dice, ustedes me han robado, a Jesús nadie lo bolseó, pero fue que le robaban con sus diezmos y ofrendas que eran para Dios. Entonces ahí podemos ver otro paralelo también. Podemos ver, por ejemplo, cuando recibe adoración, dice, y sus discípulos le adoraron, y entraron a la casa y la familia le adoró, entraba al templo y los niños le adoraban, y en ningún momento Jesús les dijo, hey, no me adoren, como vemos, por ejemplo, a Pablo. Pablo, muchas de sus misiones, las ciudades que visitaban, lo consideraban un dios, a él y quien fuera que anduviera con él. Y él les decía, no, a mí no me alaben, si yo soy un hombre como ustedes, yo fallo como ustedes, yo sin Cristo no soy nada. Pero Jesús recibió adoración. No, incluso los fariseos lo confrontan. ¿Estás Sí. escuchando lo que dicen los niños acerca de vos? Ujú. Y él dice, dejen a los niños que de la boca de Dios se perfecciona la alabanza. Sí, que de hecho es un salmo que menciona que Dios perfecciona la alabanza en la boca de los infantes. Y cómo vemos que Jesús recibe esa misma adoración perfecta. Wow. Vemos cómo controla la naturaleza, ponía que yo aquí prerrogativas divinas, o sea, los poderes de Jesús, lo que lo vemos hacer. Las olas. Sí, por ejemplo, cuando él va en la barca, él va tranquilo en la barca, él lo despiertan sus discípulos por la tormenta, las olas, la preocupación, y él detiene todo. De Sí. hecho, hay un versículo, si no estoy mal, que dice, ¿quién es este hombre que los vientos y los mares le Le obedecen? obedecen. Y me encanta, leía la comparación, solo era un comentario tan corto, pero me llamó bastante la atención, que decía, en el Antiguo Testamento, solo Dios controla los mares. Ujú. Me gustó porque es cierto, hay muchas partes del Antiguo Testamento donde se recalca bastante los cuerpos de agua, ya sean el mar, o sea, ríos, y se habla de cómo Dios tiene el Sí. control total de ellos. Y ahora vemos a Jesús diciendo, o sea, actuando de una misma manera. Y no es lo único, vemos cuando él saca la moneda de la boca del pez. O sea, ¿qué posibilidades hay que un pez haya tragado una moneda y que Jesús lo recoge ese pez? Y justo para el ejemplo que necesitaba. Y no solo eso, hay muchos ejemplos más de prerrogativas divinas, cosas que Jesús hace que tendrían que haber sido por Dios mismo, cuando Sí. Él sana paralíticos, revive muertos, sana ciegos, libera demonios, que antes, o sea, para liberar a un demonio era todo un protocolo, Sí. era todo un exorcismo realmente, y vemos cómo Jesús no llega con agua bendita, no llega cantando canciones, no llega recitando grandes párrafos. Una sola orden. Él solo da la orden. Él da la palabra y los demonios salen. Increíble. Sí, y podemos ver, de hecho, cuando antes de que pasen los demonios a los cerdos y le dicen no nos mande al abismo. Y cómo los demonios reconocen la autoridad de Jesús. Ellos no se exaltaron como no van a poder sacarnos de aquí. No, ellos sabían que iban para afuera. Desde que vieron a Jesús. Sumisas. Sí, vieron a Jesús y ya saben, bueno, hasta que llegamos, Hasta aquí muchachos. llegamos. Muy buena la carrera. Entonces, por lo menos que no sea el abismo, mejor allá, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo reconocen la autoridad que es Jesús, Increíble. que no lo vemos con otras personas. De hecho, cuando dice que hay hombres que intentan sacar demonios en nombre de Jesús, le dicen, a Jesús conocemos, y de Pablo hemos escuchado, ¿y ustedes quiénes son? Sí. Entonces vemos una diferencia muy grande, una diferencia abismal en la liberación de demonios por la autoridad divina que cargaba Jesús. Y podemos ver también cómo se identifica como el Hijo del Hombre, que nos habla Daniel 7. No, a mí me encanta esa parte de cómo Jesús se identifica como el Hijo del Hombre de Daniel 7. Cuando en Marcos 14, 61 y 62 está él en juicio con el Sanedrín, vienen y le preguntan, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y Jesús dice, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Y para los judíos, pues obviamente cobra sentido que luego viene el sumo sacerdote y dices blasfemia. Claro. Pero nosotros que no tenemos un contexto judío es necesario que vayamos a leer Daniel 7. Y es que el contexto está en que Daniel tiene una visión nocturna en la que ve 4 bestias que representan a imperios humanos, poderosos, violentos, pero pasajeros. Y luego de esa escena, la escena cambia a un trono celestial, donde aparece una figura majestuosa. Daniel dice, estuve mirando en las visiones de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días
y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado todo dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y aquí el contraste es clave, porque Daniel ve imperios representados por bestias. O sea, ¿qué representa eso? Imperios deshumanizados, corruptos, dominados por la fuerza. O sea, imperios como los vemos en la tierra. Sí. Gobiernos que para nosotros es normal que los gobiernos sean así. Pero luego ve a alguien como un hijo de hombre, es decir, verdaderamente humano. Y el contraste es realmente bello, es hermoso, porque los reinos del mundo se comportan como bestias. Pero el reino de Dios, por medio de un hombre que refleja perfectamente la imagen divina de Dios. Y el texto original usa una expresión que es Bar Enash, que literalmente es un hijo de hombre o un ser humano. O sea, imagínate que estamos hablando de que Dios le da todo su dominio, o sea, no parte de su dominio, todo dominio y gloria a un ser humano. O sea, si vos te pones a leer eso en el Antiguo Testamento, te choca Sí, bastante. O sea, exagerado. es raro. Nosotros vemos a Jesús y podemos comprenderlo, pero para ellos tal vez fue muy raro. Lo impresionante es que dice que viene en las nubes, algo que si leemos toda la Biblia, solo Dios hacía. Se acerca al trono de Dios y recibe adoración, cosa que es algo prohibido para cualquier ser creado. Solo Dios puede ser adorado. Entonces el Hijo del Hombre de Daniel no es un simple profeta o una figura simbólica, sino un ser celestial que comparte la misma autoridad divina. Y ahora cuando Jesús aparece en los evangelios y se llama a sí mismo el Hijo del Hombre tantas veces, está reclamando esa identidad. Y esto me gusta porque es como que Jesús está diciendo, yo soy aquel del que habló Daniel, aquel que va a venir en las nubes del cielo con gloria, aquel que va a recibir el reino eterno. Y por eso los líderes religiosos en el Sanedrín, cuando lo escucharon decir esto, inmediatamente el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice, es blasfemia, porque ellos estaban entendiendo de que Jesús estaba llamando a sí mismo Dios. Claro. Y esto me parece, o sea, me parece interesante porque une dos dimensiones. La humana, Jesús se identifica con nosotros, sufre, llora, tiene padecimientos, Muere. llora, muere. Y la divina, que manifiesta el poder y la gloria y la autoridad del Dios eterno. Entonces es como que Jesús es el puente entre el cielo y la tierra. El Hijo del Hombre es la imagen restaurada de lo que Adán perdió en el huerto. Es decir, es la clase de humanidad que Dios siempre soñó. Es la realmente. reivindicación de la humanidad. Es la representación perfecta de la humanidad. Y me gustaba, ayer que estuvimos haciendo este episodio, hablamos de algo bien interesante, que lo mismo, la percepción de los judíos, muchas veces como miraban de menos nuestra carne, nuestra humanidad, y no solo el cristianismo, de hecho, había muchas líneas filosóficas de aquel entonces que se centraban mucho en algo más. O sea, esta carne no puede ser la respuesta, esta carne no vale la pena. Tal vez no con una vista tan negativa, vemos después, por ejemplo, a Platón de cómo habla del mundo espiritual Sí. y lo importante de ambos mundos, pero siempre se ve como de menos lo terrenal. Y hablamos nosotros sobre que Dios nunca ha menospreciado al humano como creación. De hecho, te ponía yo el ejemplo cuando le da la visión a Pedro y le muestra todos los animales y le dice, mata y come, pero le dice, son animales impuros. Le dice, no llames impuro a lo que yo he creado. Yo te ponía un paralelo con eso. Dios no vio al ser humano como impuro. Él sabe que hay impureza en nosotros porque el pecado nos alcanza, porque el pecado está en nuestra sangre, pero aún así, cuando manda a Jesús, lo manda como humano para demostrarnos que no tenemos que dejar de ser humanos para ser seguidores de Cristo, para estar en comunión con el Padre, sino que nos demuestra y es el ejemplo de cómo tenemos que ser humanos. Que cuando seamos humanos, seamos como Jesús fue humano, que seamos mansos, que seamos humildes, que seamos amorosos, que tengamos celo por la casa del Señor, que tengamos comunión. Entonces, eso fue lo que hablamos ayer. Me encantaba. El Hijo del Hombre, representación de la humanidad. Sí. De la humanidad como Dios la había planeado. Muy, muy, muy bonito. Sí, o sea, como Dios lo soñó. Como Dios lo soñó. Como decía, la reivindicación de lo que hubo en el huerto. Cuando el huerto, ¿te imaginas? Adán caminaba con Dios. Igual era la comunión que tenían con el Señor. Y cómo se fue perdiendo todo eso.
Y siento que va lo mismo de cuando intentamos explicar de dónde nace el Señor, de dónde viene Dios. Siento que es una idea muy similar, caminar con el Señor, o sea, caminar con Dios. O sea, ese tiene que adaptar una percepción mía, porque mi mente no sería capaz de procesar qué está pasando. Y bello ver cómo Jesús viene a reivindicar todo eso. Nos viene a dar el Espíritu Santo, viene a ser el puente para que nosotros hablemos con el Padre, porque nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y me gusta, también teníamos un ejemplo de cuando Él recibe un título divino en Lucas 2:11, que se usa la palabra de Señor que es Kyrios. ¿Qué Kyrios? Recordar que el Nuevo Testamento, el Evangelio está escrito en griego. Entonces, Kyrios es la palabra griega que se usó para expresar Yahweh. Entonces, cuando se le está llamando Señor, Señor Kyrios a Jesús, se le está llamando Yahweh directamente, que es el nombre de Dios, que es como Dios había dicho que se podían referir a él, uno de sus nombres. Entonces, esta fue una de las traducciones griegas que se usó para la Septuaginta eh, y se usa tanto como para Yahweh, para sustituir Yahweh, o Adonai en caso del hebreo. Entonces, vemos cómo Jesús toma la divinidad y la ejerce su divinidad, la toma, la reconoce, no se oculta, no fue un secreto como yo sabía. Él lo hacía públicamente, por eso los fariseos se enojaban, por eso lo querían apedrear. Eh, sí, está escrito de una manera distinta en Juan, vamos a profundizar más en eso, pero realmente cuando uno busca y uno lee, es evidente la divinidad que tenía Jesús. Ningún otro profeta hizo lo que él hacía, ningún otro maestro enseñaba lo que él enseñaba. No se atrevían a pararse de la manera que él lo hacía, porque él entendía la divinidad que tenía, la autoridad que tenía, él entendía de parte de quién venía. Sí, y no solo era como, o sea, profundizando en todo lo que hemos hablado, no, vieron en el Antiguo Testamento varios profetas que hicieron señales milagrosas, que decían ser enviados por Dios. Jesús hizo señales milagrosas, pero la diferencia más grande es que él mismo proclamaba ser Dios. Y no solo por sus señales milagrosas, sino porque él fue coherente con su manera de vivir. Sí, Y la manera de vivir de Jesús es una de las evidencias más grandes de que podemos confiar en que Él es quien dijo que es. Por ejemplo, Jesús viene y predica sobre ama a tus enemigos, o sea, poner la otra mejilla, da una milla extra, esa clase de cosas. Y uno podría decir, predicarlo es fácil, pero exacto. vivirlo seguramente es más difícil. Pero Sí, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, que le gritaban, bájate de esa cruz, y de verdad sos el Hijo de Dios, demostranos, bájate de esa cruz. Y Jesús permaneció en la cruz. Y aún sufriendo los clavos, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. sí, y creo que se evidencia que Jesús no solo era un vaso más de la presencia de Dios, él era la presencia de Dios. Y, por ejemplo, hace poco estoy leyendo Jueces, vos puedes ver, si yo estoy mal en el capítulo 6 cuando empieza, dice, y Sansón fue y se acostó con una prostituta. Y luego, su versículo seguido, conoce a Dalila. Y ves cómo, aunque él era nazareo y tenía un pacto que tenía que cumplir, no lo cumplía. Tocó el cadáver de un león, que no tenía que tocar cadáveres, tomaba vino, no tenía que tomar vino. Y él vivía de una manera muy mala, no seguía el pacto que había hecho con Dios. Y cuando era necesario, el Espíritu del Señor venía sobre él y le brindaba la fuerza. Pero él no era apto para contener ese espíritu, para andarlo 24/7 por la manera de vivir que él llevaba, pero vemos a Jesús siendo Dios mismo, como él sí vive a la altura y nos pone la barra tan alta, pero nos demostró que es Dios sin pecado. Él no enseñaba, pongan la otra mejilla y luego se iba a pelear con romanos. Él ponía la otra mejilla. Cuando lo fueron por él para ya atraparlo, para llevarlo crucificado, Como cordero. él se entregó. Pedro fue el que saltó, pero él se entregó. Y lo demuestra todavía cuando regaña a Pedro, que él no quería resistirse, porque él sabía que era lo que le tocaba, pues al final se entrega con amor. Y creo que es eso a lo que vamos. El amor que mostró Jesús no es humano, porque no era un amor que Condicional. condicional, no dependía de nada. A mí me encanta, estoy leyendo hace poco la historia del joven rico. Me gusta porque me da mucho pensar cómo el joven rico no recibe bueno, no, reformulo. El joven rico se pierde la bendición de escuchar todo el sermón que da Jesús porque dice, no me puedo separar de mis riquezas y se va. Pero me gusta que cuando recién llega el joven rico, dice que Jesús lo vio y lo amó. Y Jesús sabía lo que él iba a pedir y probablemente sabía cuál iba a ser su reacción,
y no lo despreció. No le dijo, eres un joven avaro. No le dijo, vete con tus riquezas. Él lo amó. Lo amó aunque él decidiera no seguirlo. Increíble, o sea, que Jesús te ama aún antes de que vos decidas seguirlo o no. Sí, Y eso es hermoso. Y obviamente vamos a seguir profundizando más en esto en la segunda parte porque vamos a empezar a hablar del libro de Juan. sí, Y Juan, o sea, es mi libro favorito en la Biblia. Juan directamente entra con todo y dice, en el principio, en el verbo era Dios. O sea, por eso es que primero empezamos con los sinópticos, para dejarlo mejor para el final. sí, correcto. Entonces, este es un tema súper interesante. Podríamos hablar sobre la divinidad de Jesús, sobre el libro de Juan. Podríamos hablar tanto, tanto, tanto que podemos admirar de nuestro Señor. Y esperamos que por lo menos hoy hayan aprendido un poco más, hayan reconocido un poco más. Siempre que estudiamos este episodio, yo me llevo tantas cosas, como hay tantos versículos que tal vez yo no había analizado, y es como qué bello ver cómo se reflejaba la divinidad de mi Señor en este versículo, en esta historia. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo, seguiremos extendiendo este tema mucho más. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente. Dios Dios los los bendiga. bendiga.